Buenas, ¿cómo les va? Espero que hoy, lunes 7 de junio, están empezando bien esta semana. Esta semana también corresponde que empecemos a trabajar unidad 4, evaluación, con un poquito más de profundidad, y veremos a ver si podemos hacer algunas conexiones con el resto de la materia, más específicamente con la unidad 4, con la unidad 3, pero bueno, veremos que todos los conceptos y las ideas se van a ir entrecruzando unas con otras. Cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de un tipo de evaluación particular que tiene que ver con una mirada más moderna, digamos, si podemos decir, no hay un nombre específico, pero tiene que ver con diferentes corrientes de pensamiento que despegan la idea de la evaluación de la idea tradicional. La idea tradicional nos referimos específicamente a la idea del control del saber o del control de los aprendizajes, y esta idea tradicional está muy ligada al conductismo como corriente de pensamiento. En cambio, la mirada que vamos a ver nosotros, que tiene que ver con una mirada de la evaluación ligada al proceso de aprendizaje, es una mirada que efectivamente ve a la evaluación no como una situación aislada del resto de la propuesta educativa, sino que está vista o está planificada como parte del proceso de la propuesta educativa. Cuando nosotros decimos que la evaluación está relacionada al conductismo y tiene esta perspectiva de controlar los aprendizajes, la fundamentación, lo que está relacionado con esta mirada, tiene que ver justamente con cuando el conductismo dice que lo que se puede observar cuando hay un aprendizaje es el cambio de la conducta, o sea, justamente es aquello que podemos observar empíricamente, ¿no? Y además está relacionada con la idea de la mente como caja negra, o sea, la mente ahí en donde no podemos mirar, en donde no podemos verificar las teorías o los planteos que nos vamos haciendo. En cambio, la evaluación como parte del proceso de aprendizaje tiene que ver con definirla como un momento más por parte del aprendizaje. No es donde nosotros verificamos los aprendizajes, sino donde nosotros obtenemos información para poder continuar con el proceso de aprendizaje de las personas o de los estudiantes. En este sentido, nosotros además modificamos un montón de cuestiones que tienen que ver con llevar adelante las evaluaciones. No pasó nada. Cuando nosotros pensamos a la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, como dice el texto de Susana Selman, para pensar a la evaluación la tenemos que pensar junto al resto de cuestiones que pensamos cuando planificamos. Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a enseñar? Disculpen que tengo distracciones. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué contenidos? ¿De qué manera? Bueno, también nos tenemos que preguntar cómo voy a evaluar. Y siempre teniendo en cuenta que la evaluación va a ser un momento más del proceso de aprendizaje. O sea, no solamente yo voy a verificar los aprendizajes y voy a empezar a pensar cómo continuar la propuesta, sino que además voy a obtener información para saber en qué fallé yo
con respecto a la enseñanza o si tengo que seguir por otro lado. ¿Sí? Me voy a autoevaluar como enseñante. Y esta información está desarrollada en el texto de Alicia Camiglioni, que se llama Funciones de la Evaluación. También en su texto, Alicia Camiglioni lo que menciona es que hay dos otras autoevaluaciones que podemos obtener a partir de los resultados de una evaluación, ¿sí? Camiglioni menciona estos conceptos como situaciones que generan ansiedad, ¿sí? Pero bueno, definitivamente lo que nosotros podemos obtener a partir de una evaluación, cuando nosotros tenemos los resultados, podemos estar hablando de que además de una de las funciones que tiene la evaluación, que la menciona Alicia Camiglioni, que es la del control de los aprendizajes, también podemos hablar de las funciones relacionadas con la planificación y con el docente como evaluador, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un examen en el cual tenemos resultados que no esperábamos que tuviéramos, por ejemplo, también podría ser, que gran cantidad de los estudiantes aprobaron. Bueno, esto no quiere decir que los estudiantes sean brutos o que no sepan, sí, pero puede más bien tener que ver con que, por ejemplo, hemos construido una consigna de la evaluación que no era del todo clara. Eso está significando que nosotros tenemos que autoevaluarnos también como evaluadores. O sea, hay algo en la construcción de la evaluación que no resultó del todo bien. O, por ejemplo, que hay un tema que no explicamos bien. Por ahí esto a veces nos lo pueden llegar a requerir nuestros estudiantes. Decirnos, por ejemplo, no, pero no entendimos este tema porque no lo explicó bien o no lo ejercitamos lo suficiente. ¿Sí? Bueno, entonces en ese caso tenemos que revisar algunas prácticas nuestras como docentes en nuestra función como enseñante, ¿no? Ligándolo con el texto de Camiglioni. Y bueno, y la otra función que habíamos mencionado también tiene que ver con la planificación. A veces, fíjense que cuando nosotros hablamos del texto de Susanna Zellman en el segundo de los principios, ese principio nos está hablando de que es necesario que nosotros pensemos a la evaluación desde el momento de la planificación. Sí, volviendo nosotros a la unidad 3 con el texto de Daniel Feldman, cuando nosotros hablamos de esos elementos que componen la planificación, sea la fundamentación, sean los objetivos, sean los propósitos, también tenemos que pensar las formas y los momentos en los cuales vamos a evaluar. Sí, que estos momentos no sean un secreto para los estudiantes. Sí, si nosotros hacemos una planificación de forma escrita y lo desarrollamos como un documento público, entonces los estudiantes van a saber cuándo les van a tomar examen, si ese examen va a ser con calificación, si pueden tener momentos de recuperatorios, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros articulamos el segundo principio de Susanna Zellman con las funciones de Alicia Camiglioni, entonces estamos pensando que en todo caso, si algo lleva a fallar con respecto a la planificación al momento de evaluar, entonces debemos revisar nuestra función como planificadores o planificadoras. Como dijimos, hay varios principios de los que menciona Susanna Zellman. Nosotros vamos a trabajar 3 principios. El segundo principio lo acabamos de mencionar. El primer principio habla de que la evaluación no sea una instancia aislada, ¿sí? Y esto se contrapone mucho con la idea con la idea tradicional de evaluación, porque cuando nosotros hablamos de evaluación desde el conductismo,
Estamos hablando de que ese punto en el cual evaluamos y observamos si hubieron aprendizajes es un punto cúlmine. Por supuesto que servirán como diagnósticos, como dicen el texto del enfoque ejecutivo de Festemacher y Soltis, que a pesar de que el enfoque ejecutivo esté relacionado con el conductismo, este docente realiza exámenes diagnósticos para saber en dónde reforzar, en dónde trabajar un poco más. Fíjense que este tipo de evaluaciones del tipo diagnósticas también sirven para autoevaluarse como docente, incluso los podemos hacer desde una perspectiva más bien conductista. Pero se diferencia con respecto a que no es un momento aislado del proceso de aprendizaje, sino que forma parte del proceso de aprendizaje. Es una de las estrategias que podemos utilizar como docentes para que los estudiantes aprendan o incorporen el contenido que estamos enseñando. Y el tercero de los principios de los que habla Susanna Zellman tiene que ver con que ningún método de evaluación es mejor que otro, ninguno es ideal en comparación con los otros, ¿no? Y con respecto a métodos de evaluación podemos hablar del método de evaluación de forma oral, del método de evaluación de forma escrita, con desarrollo, con multiple choice, ¿no? Trabajos prácticos, y estos pueden ser que lleven calificaciones o pueden ser que lleven conceptos, ¿sí? Y bueno, la idea del tercer principio de Susanna Zellman es que mucho de esto tiene que ver tanto con las capacidades de nuestros estudiantes, con las necesidades, como con con el contenido que estamos enseñando, ¿sí? Cuando me refiero con respecto a las capacidades, pensemos que nosotros cuando evaluamos de determinada manera, no solamente estamos evaluando el contenido en sí, sino que además estamos evaluando determinadas capacidades, ¿no? Un estudiante o una estudiante puede tener capacidad para desarrollar de forma escrita, pero otros no. Entonces, ese método de evaluación le favorece, ¿sí? En cambio, a uno que se le dificulta un poco más, entonces le va a complicar, va a conformarse como un obstáculo al momento de tener que desarrollar determinado tema o comprobar que sabe determinado tema. En cambio, hay otras personas que les facilita mucho más una evaluación de forma oral, entonces en ese caso no va a conformarse la evaluación como un obstáculo, y aún así también tenemos que verlo como una forma una estrategia de enseñanza, ¿no? Porque una evaluación de forma escrita lo que ejercita a la persona es que pueda desarrollar sus pensamientos o articular conceptos, ¿cómo es? Va a permitir ejercitar esa habilidad, que también esto lo podemos planificar, digamos, durante el ejercicio de las clases, ¿no? Pero la evaluación ejerce una forma diferente con respecto a un ejercicio que por ahí no lleva nota, no lleva calificación. Así que estos serían más o menos los conceptos que tienen que ver con estos dos primeros textos. Vamos a ver los otros dos textos.